Pues muchas gracias, querida Dayabasini, y muchas gracias a todos ustedes que han estado aquí a lo largo de todo este día. Y ha sido un día bastante gozoso hasta hace un momento, donde el gozo se me desdibujó por unos instantes, ¿sí? Donde mi mente reactiva estuvo al 100 y luego poco a poco dije, bueno, estoy en un día de meta, estoy en un día de Karuna y mírame. Pero como dice nuestro querido maestro, las enseñanzas surgen de la práctica es una práctica viva. Y dice así, ¿no? Que las enseñanzas surgen de la práctica contemplativa y se retroalimentan, ¿sí? O sea, no surge la práctica, la enseñanza primero y la práctica después. Sin embargo, la práctica sí va la enseñanza, la práctica va alimentando la enseñanza, ¿sí? Y esa fue la experiencia que estaba teniendo yo ahorita, como una experiencia bastante viva. Sí, por un momento, un corazón de verdad tremendamente abierto por esta eh, plática, esta charla, que fue una poesía, la charla de Hadayasiri, ¿sí? Es una poesía. Yo dije, pues todo lo demás, todo lo que yo pueda decir con respecto a la compasión, creo que va a ser un tanto cuanto redundante, ¿no? Además de que tocó algunos puntos que yo tenía planteados en mi charla, ¿sí? Después nos dimos cuenta que se nos descuadró un poquito una confusión con respecto a los horarios y ahí fue donde entró mi reactividad. Al ser la última, yo tenía un compromiso y digo tenía porque ya lo empujé con mi familia, ¿sí? Y de repente se descuadró todo y ya debería estar terminando y apenas estoy empezando este segmento. Entonces fue como muy interesante ver, ¿no? Del corazón abierto inmediatamente contraído ante una realidad que no cumplía mis expectativas. Y dije, ándele, mm, a ver cómo ponerlo en práctica, ¿no? Y también como he estado releyendo algunos pasajes de ese ladrillo del libro que es ese último tomo sobre la meditación, la compilación que hicieron, que no fui por ella ahorita, pero es un ladrillo del libro, ¿no? Y pesado además, sobre la meditación y tomando así como estas joyas de nuestro maestro, ¿sí? Que nos habla de los estados mentales más elevados. Entonces él como dice, ¿no? La enseñanza surge de la meditación en su más alto y amplio sentido. No solamente de la concentración ni de experimentar estados de conciencia elevados, sino de la contemplación, una visión y experiencia directa, total y abarcadora de la realidad última. ¿Sí? Esto es en la página 29, es una cita que mientras estaba con este trabajo interno rápido, así turbo, me acordé de esa cita que se las había presentado en una clase a algunos compañeros, alumnos, compañeros practicantes. Entonces dije, esta es la práctica viva, ¿sí? Un corazón abierto, inspirado por un largo poema de Hadayasiri. Ojalá y lo publique, ojalá y haga algo con eso y lo dé a conocer más ampliamente, porque a mí por lo menos me dejó, ¿no? Y ver eso, ¿no? Ver cómo se iba expandiendo mi corazón y luego se iba contrayendo mi corazón, ¿sí? Cómo responder con flexibilidad cognitiva, flexibilidad emocional y hasta flexibilidad física ante este contratiempo. Y está bien aplicada la palabra contratiempo, ¿no? Porque íbamos un poco contra el tiempo. Pero bueno, debo decir que ya está mi mente más creativa presente que mi mente reactiva, utilizando esos conceptos de nuestro querido maestro Sangharakshita, ¿sí? Y también otra cosa que me surgió, tenía yo mi charla muy preparada, pero como les digo, ¿no? Imposible ir más allá. Me puso muy alta la vara Hadayasiri. Pues dije, ¿qué puedo compartir yo? Y lo que puedo compartir
yo en este momento es retomar algo que dijo Sadakara, ¿sí? Sadakara, que ella estaba hablando, ella habló de Metta Bhavana, ¿no? Hablaba de, pero habló de Bhavana y nos dio esta imagen del horticultor, esta imagen del cultivo de la tierra, ¿no? Un símil a la manera del Buda, al estilo del Buda. Nos da un símil en donde nos dice hay que preparar la tierra, hay que crear estas condiciones, ¿no? A veces sí, no sé, por cuestiones del aire, las abejas y otros fenómenos, se da esto del cultivo, digo, de cómo surge, ¿no? Surge la vida, que también surge aparentemente de la nada, pero no, sabemos, ¿no? Que hay condiciones. Sabemos que todas las cosas presentes tienen antecedentes, ¿sí? Entonces, al estarlo, estaba hablando ella de esto, ¿no? Y habló en un momento de arrancar la mala hierba, ¿sí? Un tanto como los estados mentales negativos. Me llamó eso la atención y me llamó también la atención que hablara de la psicoterapia y cómo la psicoterapia hasta un cierto punto llegó a un límite en su experiencia en aquel entonces. Y llega a un límite y el consciente tal vez de la temporalidad de los efectos de la psicoterapia, se pregunta a ella, ¿cómo puedo mantener, cómo puedo continuar con estos estados? ¿Cómo puedo cultivar una felicidad, un bienestar y una felicidad más genuino y duradero? ¿Sí? Entonces, esa conciencia de Sadakara eso que dijo me llamó mucho la atención porque es justamente, ¿no? Estamos muy acostumbradas, o yo por lo menos estaba muy acostumbrada a las soluciones rápidas, la pastilla, el analgésico, aquí se llaman curitas, ¿no? Estas cosas que te pones con las heridas y demás, pero sin ir como a la raíz, ¿sí? Y lo que vemos aquí es esto, ¿no? Cuando cuidamos nuestros estados mentales, parte de la duración y lo genuino del estado mental en el que podemos llegar tiene que ver mucho con poder arrancar de raíz, erradicar los venenos, como dice el Buda. No tengo la cita aquí, ¿no? Pero él habla de erradicar los venenos. Cuando vamos aliviando el sufrimiento, no buscamos compresas que nos alivien temporalmente. Buscamos soluciones permanentes y no solamente que nos desaparezca el dolor, sino también crear algunas condiciones para estar cada vez mejor, cultivar esos estados de conciencia que nos permitirán eventualmente contemplar directamente la realidad absoluta, como dice Bante. Y no solamente eso, ¿no? Sino que al poderla contemplar, al poderla asimilar, al poder tener ese insight poderoso, haya un cambio, como dice, un vuelco en lo más profundo de la conciencia, dice Bante, ¿sí? Esa frase, desde que la leí hace muchos años en Inglaterra, me quedó muy grabada, ¿sí? No buscamos soluciones temporales, lo que buscamos es el insight, poder mirar la realidad que nos permita darle un vuelco en lo más profundo de la conciencia. Y me parece que a eso se refería Sadakara, ¿sí? Cuando estaba hablando de esto, de esta diferencia que ella encuentra entre la psicoterapia y el Dharma, ¿sí? Mi profesión es psicoterapeuta, ¿sí? Y tendré que estar de acuerdo con ella, ¿no? Entonces, ese es, en mi experiencia también, yo por eso estoy en el Dharma y por eso cada vez me adentro más en la belleza del Abhidharma o las enseñanzas superiores. Entonces, retomar esto y algo en lo que me parece que no puso mucho énfasis Hadayasiri en su propia y muy bella, y no me voy a cansar de decirlo, es que me dejó impactada, ¿no? Bella charla, que es el, el autocompasión, ¿sí?
Porque también Sadhgara habla en algún momento de lo importante que es si no hay meta para una misma, si no tenemos esa apertura, esa amabilidad, esa paciencia, esa bondad hacia nosotras mismas, utilizó un montón de palabras, por aquí las apunté, ¿sí? Es decir, busca tus propios conceptos, pero uno de los que ella usó mucho fue la paciencia, digo, el anhelo, el deseo, la amabilidad, la suavidad, la alegría, ¿sí? El, todo eso va a ser muy difícil experimentar un amor incondicional, porque meta, cuando lo traducimos, es incondicional, ¿sí? Es para todos, no solamente para nuestros seres queridos, ¿no? Por eso es tan importante que parta de aquí de una manera muy genuina, muy profunda, para poder esparcirla sin, sin constricciones, ¿no? Sin decir para ti sí y para ti no, ¿sí? Y mientras escuchaba a Cara, entonces me acordé del queridísimo y ahora ya en en otra dimensión de la existencia, Thich Nhat Hanh, Thai, el man. Y es este hermosísimo poema de Llámame por mis nombres verdaderos. Todavía estoy llegando para reír y llorar, para temer y esperar, pues el ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que vive. Soy el efímero insecto en metamorfosis sobre la superficie del río. Y soy el pájaro que cuando llega la primavera, llega a tiempo para devorar a ese insecto. Soy una rana que nada feliz en el agua clara de un estanque. Y soy la culebra que se acerca sigilosa para alimentarse de la rana. Y soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, con piernas delgadas como cañas de bambú. Y también soy el comerciante de armas que vende armas mortales a Uganda. Y soy la niña de 12 años refugiada en un pequeño bote que se arroja al mar tras haber sido violada por un pirata. Y soy el pirata cuyo corazón es incapaz de amar. Y soy el miembro del Politburó con todo el poder en mis manos. Y soy el hombre o la mujer que ha de pagar su deuda de sangre a mi pueblo, muriendo lentamente en un campo de concentración. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que abre las flores de toda la tierra. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan desbordante que llena todos los océanos. Así que por favor, llámame por mis verdaderos nombres, para poder oír al mismo tiempo mis llantos y mis risas, para poder ver que mi dolor y mi alegría son la misma cosa. Por favor, llámame por mis verdaderos nombres, para que pueda despertar y quede abierta la puerta de mi corazón, la puerta de la compasión. Sí. Está un poco desfasada políticamente hablando, ¿no? Al hablar de Uganda, del Politburó, sí, pero podríamos hablar de, no sé, Ucrania, Estados Unidos, Sudán, Gaza, y todos esos lugares, México ardiendo con tanta violencia generada por el narcotráfico. O podemos pensar en el Reino Unido, ¿no? Con los reportes de las violaciones masivas a mujeres, que había sido escondido por décadas. Pero lo que nos pide, lo que señala Thich Nhat Hanh, es a cuando hay compasión por ambos bandos, ¿no? Hay compasión por el violador y hay compasión por la persona que ha sido violada. Hay compasión para aquel que muere acribillado por acá en México se llaman cuernos de chivo, que son las metralletas que disparan ráfagas.
y también compasión por los comerciantes de armas, compasión por aquellos que mueren por el efecto del fentanilo y compasión por quienes producen, comercian o trafican el fentanilo, ¿sí? Y esto me recuerda también una anécdota que nuestra queridísima preceptora para mí ha contado en muchos momentos, a lo mejor ya la conocen, ¿no? También un poco políticamente va a ser, está desfasada, pero es una anécdota que ella contaba y decía que para mí, ella, su sadhana es Avalokiteshvara de 1000 brazos, ¿sí? Que ya nos habló bellamente, en Hadayasiri, ¿sí? Aquel que le explota la cabeza, le explota el cuerpo de dolor, un dolor que no puede contener, y ¡puf! Le explota y luego llega el amor y lo pone junto, lo recompone. Y no solamente lo recompone, le da 10 cabezas y 1000 brazos. 10 cabezas para poder ver en todas las direcciones y 1000 brazos con diferentes cosas para poder ayudar, ¿sí? Para estar listo y ayudar. Además de que le da una hija, porque en la otra mito, en el otro mito, las lágrimas de Avalokiteshvara crean un lago y de ese lago surge Tara caminando, ¿no? La compasión en acción, ¿sí? Entonces, aquí para mí decía, ella antes de, igual que Sadakara, igual que Paramachita, que algunas de ustedes conocen o todas conocemos, también fue activista social, ¿sí? Y no, y sigue siendo en muchos sentidos, y ahora más en cuestiones de medio ambiente. Pero ella contaba, ¿no? Cuando que ella estaba así, súper clavadísima muy apoyando mucho en la revolución de Nicaragua de hace mucho tiempo, en los 80 del siglo pasado, y ella estaba obviamente con los revolucionarios, y digo obviamente por su activismo social, pero también cuenta que tuvo un sueño en donde se da cuenta del poder de la compasión y lo que Avalokiteshvara estaba pidiendo de ella, que era, sí, que la compasión la extendiera a la contra, ¿sí? Los contrarrevolucionarios, que bueno, finalmente terminaron derrocando al régimen sandinista que después regresó. Y bueno, ya muchos conocemos o muchas conocemos la historia en Nicaragua. Pero es lo que contaba, ¿no? Y decía, es que para realmente ser compasivos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es para todos. Si vas por la calle y ves a alguien pidiendo, pero lo ves que está en un estado de droga y decides no darle, ¿por qué no le das? Ahí dejo la pregunta. ¿Por qué si le das a una persona y a otra no? ¿Por qué? ¿Por qué respondes ante eso? Eso es como ya lo insinuaba Sadakara con el tema de meta. Decía, cada quien va buscando, ¿no? Cómo se va relacionando con esto. Creo que la estoy parafraseando. Cada quien va encontrando sus propias palabras y sus propios conceptos en cuanto a cómo responde ante el dolor, ¿sí? Pero ese es el reto, ese es el desafío, ¿sí? Amar a Rusia y amar a Ucrania, aunque no, ¿no? Yo por lo menos, ¿no? Que me cuesta un poco de trabajo, ¿sí? Amar a Israel y amar a Gaza, ¿sí? Yo recuerdo que cuando vivía en el Reino Unido, vivía yo en Londres cuando le dieron el arresto domiciliario a Augusto Pinochet, ¿sí? Y en el arresto domiciliario, yo me acuerdo que había manifestaciones y había todo. Y yo tuve muchos amigos chilenos, muchos amigos que estaban en la diáspora mexicana, ¿sí? Muchos amigos que perdieron muchas cosas en esa diáspora, en esa represión brutal que se dio en Chile. Y yo me acuerdo que experimentaba un gran odio, ¿no? Entonces lo que me propuse fue poner a Pinochet en mi, en mi práctica de meta y en mi práctica de Karuna, ¿sí? Y poco a poco, o sea, fui, fue bajando, se fue suavizando mi corazón, que estaba bastante endurecido en ese momento con respecto a ese personaje. Y
Y ahí, una de las cosas que me di cuenta es que ese camino entre la compasión y la crueldad es el mismo, ¿sí? Es decir, si yo me enojo y me medio vengo o hago, tengo pequeños actos de crueldad, para mí decía, no sé, no tenemos que preocuparnos de los grandes actos de crueldad del mundo, sino más bien de nuestros pequeños actos de crueldad cotidiana, ¿sí? De esos de que ya sabes cuando le puedes picar al otro y ahí le picas, ¿sí? Eso de que puedes decir una palabra, una frase o algo y dejas a alguien así como congelado, paralizado, ¿sí? A mí me pasó recientemente con mi hermana, me dijo una cosa que me dolió hasta el alma, ¿no? Y le dio, ¿sí? Y le dio. Y yo sabía que lo había hecho a propósito. Yo sabía que en ese momento su lado cruel le había salido, ¿sí? Entonces lo único que hice fue darme la media vuelta e irme antes de que surgiera algo en mí que también me llevara un poco a ese punto, ¿no? De responder y responder casi de la misma manera, ojo por ojo, diente por diente. Me pegaste donde me duele, ahí te va, pero no, si no me surgió el deseo, ¿sí? Y eso es muy importante porque yo decía, bueno, ahí, o sea, ¿cuál es la diferencia, no? Context entre un Pinochet y yo, entre un Trump y yo, entre un Hitler en aquel también en algún momento, ¿no? Porque allá en el Reino Unido todavía están obsesionados estaban o están con la Segunda Guerra Mundial y bueno, había muchos programas al respecto. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Pues si yo escalo este problema, si yo escalo mi reactividad en un conflicto, puede llegar a eso, ¿sí? Si yo escalo en defender mi propiedad, el que alguien quiera y se meta aquí a mi casa, a ver cómo reacciono yo, que me la quiera quitar. A lo mejor puedo hacer algo, a lo mejor no, ¿sí? A lo mejor me defiendo como leona boca arriba, con todas las garras y los colmillos, y me voy a la yugular. A lo mejor, no sé cómo voy a responder ante una situación así. Espero que bien, ¿sí? Ya me han pasado algunos sucesos donde no he reaccionado fuerte y ha pasado, ¿no? El problema. Uno fue en El Salvador cuando estaba haciendo la investigación para mi tesis de doctorado después de la posguerra, y otro en Londres haciendo trabajo para un instituto que se llama National Center for Social Research. Sí. Em, Parte de mi bagaje es psicología social y sociología, después psicología clínica. ¿Sí? Entonces, por eso probablemente hablo mucho también de esta cuestión a nivel social y porque estoy tratando también de que las prácticas, la enseñanza se vea dentro de un contexto social, ¿sí? El que creo que de alguna manera es la intención de Tierra Adentro, ¿no? Es tomar en cuenta más ampliamente el contexto social. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Sí? Como decía el Buda, hay una colección de escritos del Buda recopilada por Bhikkhu Bodhi, en donde lo tiene como separado por temas. Y uno de esos temas tiene que ver con la familia, con el trabajo, con todo lo que dijo el Buda sobre eso. Habla sobre el buen gobierno y habla sobre los practicantes. Y una de las cosas que dice el Buda es, para, para poder irse a practicar el Dharma, o sea, no sé si se acuerdan algunas de las historias del Canon Pali, en donde le dice, no, 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 ahorita no te aceptamos en la sangha porque tienes que ver por tu padre, tu madre o tus hijos, ¿sí? No podías como abandonarlos a pesar de que él se fue, pero claro, él era hijo del rey o del cacique y tenía muchas posibilidades. Pero hay que tener las condiciones básicas, casa, comida, un buen ambiente, ¿sí? Y como dice, en las condiciones para practicar el Dharma en nuestro país, en nuestros países. Pero esas cosas, si no, dice el Buda, va a ser muy difícil que si hay hambre te puedas concentrar. Pero igual y si puedes, ¿no? Yo creo que
si se logra. Si no, le preguntaremos a nuestros hermanos en India que viven en extrema pobreza y que lo han logrado. Yo sigo pensando que en México es muy elitista la práctica del Dharma, ¿no? Es un privilegio todavía. Pero bueno, ahora esto de arrancar las cosas de raíz. Y esto nos lleva al tema de meta para uno mismo y la autocompasión, ¿sí? Que es uno de los aspectos que no tocó Hadayasiri, la autocompasión, ¿sí? ¿Cómo respondo ante mi propio sufrimiento? Porque a veces me es más fácil responder al sufrimiento del otro y ante el mío puedo reaccionar con exasperación, con rechazo, con aversión y con regaño, ¿no? La tirana que existe en mí surge en ese momento exigiéndome algo que en ese momento no puedo hacer. Y esto me remite al inicio inicialmente cuando dije, bueno, estoy aquí practicando meta, escuchando estas cosas tan bonitas que dicen mis hermanas y ve mi reactividad, ¿sí? Y mi primer impulso creo fue como cerrar, rechazar. Y mi segundo fue no, necesito validar mi experiencia en este momento y reconocerla para poder, no la quiero rodear, no la quiero empujar, la quiero atravesar, ¿sí? Quiero ver y quiero responder con flexibilidad, ¿no? Poner en juego, en marcha todos estos recursos ante un imprevisto, ¿no? Un impensable. Entonces, pero la validación, la autovalidación, ¿sí? Muchas veces la razón por la que nos rechazamos a nosotras mismas es porque nos rechazaron en nuestra infancia, probablemente, ¿no? O porque no llegamos a ser, o tenemos una discrepancia muy grande entre el yo ideal, ¿sí? Deja tú el yo del Buda, el ideal del Buda, el ideal del Bodhisattva incluso, ¿sí? Y mi realidad, ¿sí? O tengo una creencia muy alta sobre mí, pero que no, les digo, el monitor de discrepancia ahí, que me doy cuenta cuando cosas como estas suceden a veces. Pero es importante la validación, no para la autolástima, no para eso, sino para trabajar las cosas. Como dice Carl Jung, ¿sí? El, necesitamos entrar a la oscuridad para ponerle luz. Estoy parafraseándolo, ¿sí? O sea, lo oscuro, aquello que está un poco callado, un poco reprimido, suprimido, es necesario traerlo a la luz para poder verlo, entenderlo, comprenderlo. Y las enseñanzas y la práctica del Buda Dharma, eso es lo que nos da, esos métodos de graduales de entendimiento y de comprensión de los procesos mentales, esa bellísima psicología budista, ¿no? Que tan bellamente también ha estado dilucidando Subhuti con ese hermoso libro de La mente en armonía. También tiene mucha poesía en él, ¿sí? Perdón, en mi teléfono estaba apagado, perdón. Sí, entonces es un entrenamiento gradual y empieza con una, ¿sí? Y hoy ha sido un ejemplo también de eso, de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. Una hermosa charla que abre el corazón, empezando por Sadhakara, el corazón abierto, el corazón amable, el corazón bondadoso, ¿sí? Hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y luego llega la mejor maestra de yoga que conozco, que es Abayadipa, de abajo hacia arriba, el cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Y luego llega mi querida Radnadi a estabilizarnos la atención, ¿sí? Una nos estabiliza el cuerpo y otra nos estabiliza la atención. Vamos a dirigir la atención con esa hermosa y cadenciosa voz que tiene Radnadi, ¿sí? Y luego más apertura del corazón y luego los destiempos y se cerró, se está abriendo de nuevo.
Entonces es ese, ¿no? Hoy tuvimos ese ejemplo, ¿no? De cómo es este entrenamiento. Es un entrenamiento gradual que empieza con nosotros, ¿sí? Para poder trabajar aquello que obstaculiza el surgimiento de la compasión para una misma y para los demás. Y dice Albert Einstein, que yo creo que estaba muy inspirado. Tiene cosas muy bellas, Albert Einstein, mucha poesía también en sus escritos. Un ser humano es una parte del todo que llamado por nosotros el universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Este engaño es esa separación. Este engaño es una especie de prisión para nosotros, restringiéndonos a nuestros deseos personales y afecto por unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de comprensión y compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. ¿Sí? Y luego no se queda atrás otro de mis héroes espirituales, que es se me fue su nombre, es un monje, Thomas Merton. La compasión es la base de la conexión, la intimidad, la apertura, la amabilidad, la hospitalidad y la alegría. Es una expresión de la libertad humana que brota de una sana intuición de la unidad de la vida y de todos los seres. Incluso cuando estamos físicamente solos y experimentamos la soledad, todavía estamos esencialmente con los demás. De hecho, el hecho mismo de que podamos sentirnos solos indica que la participación, la conexión, es un elemento estructural básico de nuestro ser. ¿Sí? Estamos simultáneamente separadas y en relación. Y estas dos verdades se revelan finalmente como coexistentes y no contradictorias. Estamos en medio de nuestra aparente soledad, inextricablemente conectados con los demás. ¿Sí? De ahí el trabajo con una misma. Y viendo el tiempo, a lo mejor una práctica. ¿Le paramos la grabación para iniciar otra?